Domingo 28 de junio, bienvenidos a una nueva emisión de Destino 2016. Un panel integrado por expertos y periodistas, todos miembros del equipo del Canal Antigua, listos ya para conversar con el candidato a la presidencia Mario Estrada, el hombre que proveniente de Jalapa aspira a gobernar el país. Acompáñenos. No te preocupes, mi vida. Mario Estrada, conocido como No te preocupes, mi vida, debido a su pegajosa publicidad electoral, corre por la presidencia por tercera vez con el partido que él mismo fundó, UCN. Mario Amílcar Estrada Orellana nació en Monjas, Jalapa en 1960, en la aldea El Garay. Es el primero de los 6 hijos de un matrimonio que se debatía en medio de la pobreza. A los 13 años comenzó a trabajar como ayudante de mecánico y hasta vendió cocos y leña, pero antes debía ayudar a sembrar y cosechar maíz y frijol para poder sobrevivir con su familia. Logró graduarse como ingeniero industrial, pero siempre le llamó la atención la política. Su papá, don Adán Estrada, se convirtió en miembro del desaparecido Partido Nacional Renovador en 1985. Mario Estrada, a los 25 años, empezó a militar en la agrupación política. De hecho, es conocido del actual vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, que en aquel entonces fue candidato a la presidencia por el partido PNR. Pero su boom político se dio cuando fue electo en 2 ocasiones, en 1999 y en 2003, como diputado por el FRG. En ese entonces, Mario probó las mieles del poder. Desde su curul puso toda su fuerza para llevar contratos de infraestructura a su natal Jalapa. Mario Estrada dice que siempre es un hombre del campo. Yo soy del campo, yo soy un hombre que viene del interior de la República, yo entiendo muy bien qué tiene que hacerse. Al guatemalteco no puede salir adelante solo con un saco de fertilizante. Al guatemalteco hay que capacitársele, hay que tecnificársele, hay que darle semilla mejorada y hay que darle suficiente fertilizante para tener buenas cosechas. Mario Estrada es amigo íntimo de Alfonso Portillo. Su relación comenzó con un negocio conjunto, mucho antes de la política. Cuando Portillo se convirtió en presidente, llevó a Mario Estrada a una diputación y luego a manejar la cuestionada Secretaría de Desarrollo Social Sedesol, con un presupuesto de 248 millones de quetzales, de los cuales el 80% se fue en funcionamiento. 8 meses después de su creación, era cerrada en medio de denuncias de corrupción. Estrada ha sido señalado de haber amasado una fortuna con los fondos, a los que él responde que eso fue un asunto de medios y de revanchismo político de miembros del FRG, que tenían miedo que se hiciera imagen política. Pero la amistad con Portillo parece que está tibia, tirando a fría. Portillo escogió a todos para hacer política y no a la UCN. El expresidente lo deja claro al decir que es amigo de Mario Estrada, pero políticamente hay muchas diferencias. Estrada igual sigue queriendo al pollo. Es mi hermano, lo admiro, lo respeto, lo requiero muchísimo. No hemos platicado, no sé qué va a hacer él. Sí, he platicado con él, hemos platicado, pero de temas políticos no lo hemos hecho. Mario Estrada pasó de ser un niño pobre en una aldea de Monjas, Jalapa, a ser nombrado, a través de un acuerdo municipal, hijo predilecto del municipio. Además, el estadio y la plaza de toros llevan su nombre. Estrada es el cacique del pueblo. Casi nada se mueve en el lugar si él no lo permite. Posee varias empresas, desde el Hotel Puente Viejo hasta su compañía de cable, única en el lugar. A través de ella, ha promovido fuentes de empleo a nivel privado. En lo público, su influencia es más y solo necesita una recomendación suya para trabajar en el gobierno. Mario Estrada, según la encuesta de Contrapoder, se encuentra en el 7º lugar con el 3.7% de intención de voto e intentará ser no solo el hijo predilecto de Jalapa, sino de toda Guatemala. Y en Destino 2016 le damos esta noche la bienvenida al candidato presidencial Mario Estrada. Bienvenido, ingeniero Estrada, gracias por acompañarnos. El primer segmento de esta conversación tiene que ver con tratar de comprender quién es Mario Estrada, cuál es su pasado político y por supuesto habremos de hablar también sobre las perspectivas. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias también a Destino por la invitación que me hacen esta noche para poder compartir con ustedes, conocer un poco más de quién es Mario Estrada, cómo piensa Mario Estrada y
qué es lo que está haciendo Mario Estrada actualmente en política. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos están viendo también por Canal Antigua. El breve reportaje decía usted es el cacique de Jalapa, quien tiene hegemonía tanto empresarial como política. ¿Cuál es el origen de su fortuna y a cuánto asciende? Bueno, yo en Jalapa no sé a qué le llaman cacicazgo, ¿verdad? Yo vengo de una familia humilde, una familia pobre. He trabajado fuertemente antes de entrar a la política. Quiero contarles de que antes de incursionar a la política he representado marcas muy grandes y famosas en el mundo, compañías mexicanas, Monterrey, México y Saltillo, Coahuila, México. Tuve la bendición, gracias a Dios, después de tener un proceso de vida sacrificada y muy dura, porque yo empecé a trabajar desde los 13 años, gracias a Dios y a mis capacidades y al estudio, porque sí soy ingeniero, quiero aclarar eso, soy colegiado activo 3.359, ingeniero industrial de la Universidad de San Carlos. Hice un proceso, conozco la administración pública, trabajé 14 años en el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Pero qué ha importado usted y a cuánto asciende su fortuna? Mire, en primer lugar, no le puedo dar un dato exacto a cuánto asciende mi fortuna, pero sí le puedo decir de que he representado a Víctor Crisa de Monterrey, México, y al Grupo Industrial Saltillo de Saltillo, Coahuila, México, y no solo a ellos. También he importado productos de China. ¿Y qué tipo de productos son esos? Artículos de cocina y mesa. Y de ser usted electo presidente de la República, el artículo 30 de la Constitución dice que todos los actos de la administración son públicos. ¿Daría usted a conocer entonces su patrimonio? No tengo ningún impedimento en hacerlo. Denos un cálculo, no nos deje con la duda. ¿A cuánto asciende su fortuna? Mi fortuna, no tengo un dato exacto para dárselo y no tendría por qué hacerlo. Ahí está mi patrimonio declarado. Yo siempre he declarado a través de mi declaración de probidad cuando entré a trabajar al Ministerio de Finanzas desde el primer día, cuando salí del Ministerio de Finanzas, cuando entré a trabajar al Congreso de la República, cuando dejé de trabajar al Congreso de la República, cuando fui secretario, presenté mi declaración de prioridad, cerré mi declaración de prioridad, todo lo he hecho y estoy dispuesto a hacerlo, no tengo nada que ocultar. Pero Mario, en las circunstancias en las que se mueve la sociedad guatemalteca en este momento, en que hay una búsqueda de transparencia y un esfuerzo por ponerle límite al sistema político corrupto, ¿por qué la resistencia a decir, digamos, mi fortuna asciende a 2, 3, 4 millones de dólares y qué riesgo puede suponer? No, es que no tengo evaluado mi fortuna, yo tengo bienes. Entonces tengo que poner un valuador para que evalúe mis bienes. Yo se caería en una irresponsabilidad, como hacen muchos políticos, de ser irresponsables. Yo no quiero ser irresponsable. Mis bienes están a la vista de Jalapa y de Guatemala, quienes lo quieran conocer. Yo no tengo nada que ocultar y me someto a una investigación de la CICIG. Y yo lo digo abiertamente. Mire, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Y incluso en el momento que le ponga a alguien valor a los bienes que posee, ahí están abiertos y lo expongo. ¿Has estado en mi casa, sí, Juan Luis? ¿Has estado en mi casa? Y has sido bien recibido en mi casa, la conoces cómo vivo y dónde vivo. Y así son mis amigos. Y es una casa que refleja fortuna en una ciudad como Jalapa. Claro, pero sí, me ha costado, he trabajado fuerte y la tengo desde antes de entrar a la política, te cuento. Entonces quizás la pregunta la debemos plantear así. La última declaración jurada que presentó ante un organismo del Estado, ¿a cuánto ascendía entonces esa fortuna? Claudia, fíjese que en este momento no traje la declaración, pero la puedo exponer. No tengo ni idea, no sé cuántos millones ascendía, pero no tengo ni idea en ese momento. Al menos varios millones. Sí, y le quiero contar, tengo sociedades anónimas, porque existen sociedades anónimas en el horizonte, aunque ahora ya todas las acciones son nominales. Pero cuando yo lo hice era con sociedades anónimas, y quiero contarle en ese momento que la declaración de probidad es personal, ¿sí? No es a través de sociedades anónimas. Quiero dejar muy claro eso. Entonces, yo no podía ponerle valor a unos bienes de una sociedad anónima porque yo he sido empresario y como empresario he tenido sociedades anónimas y las sociedades anónimas, usted sabe de eso, no puedo decir, mire los bienes de Mario Estrada como hizo un medio de comunicación que no creo que no hizo muy bien su investigación, a que respeto el periodismo investigativo cuando se hace científicamente y se hace con mucho conocimiento y se profundiza en él, que decía que mi casa aquí en la capital costaba no sé cuántos millones y posteriormente les digo, señores, discúlpenme, no declaré la casa en mi declaración de probidad porque no está mi nombre.
Entonces me pedían lo que Mario Estrada poseía como Mario Estrada. Recuérdese que en mi patrimonio familiar... Ingeniero, tampoco nos equivoquemos. Que no está su nombre no quiere decir que no sea suya. No, o sea, permítame, yo tengo un patrimonio familiar. Y por eso le digo. Un patrimonio familiar, quiero dejar claro. La sociedad anónima no las constituye una sola persona, y usted lo sabe. La sociedad anónima lo constituye un grupo de personas, ¿sí? Entonces, y patrimonio también es familiar, ¿sí? Pasando a otra pregunta, ingeniero Estrada, cuéntenos un poco cuál es su relación actual con Alfonso Portillo y por qué se ha distanciado de él, porque vimos recientemente que no participan juntos en el proyecto político de estas elecciones. Sí, mire, con Alfonso, pues no he hablado, desde que vino he hablado 2 veces con él. Lo fui a saludar, me encantó y me alegró mucho venir porque le tengo un cariño muy especial y yo valoro a los amigos, ¿eh? Yo valoro muy bien la amistad. Y lo fui a ver, le fui a dar un abrazo, le dije que me alegraba que hubiera regresado al país. No fui a pedirle apoyo político. El único, probablemente, o de los pocos que no fueron a decirle apóyame, fui yo. Porque en ningún momento le he pedido a Alfonso Portillo que se uniera a mi partido o que me apoyara. ¿Y por qué no si hace 4 años sí lo apoyó? Bueno, hace 4 años fue voluntario, él lo hizo. Tampoco se lo pidió. Quiero dejar muy claro. Nació de él hacerlo. Porque sabe una cosa, yo respeté la situación en la que él se encontraba. Él era un privado en libertad, de lo que único que él necesitaba era que sus amigos lo apoyaran. Y yo nunca llegué a la cárcel a decirle, Alfonso, apóyame, da este mensaje o da el otro mensaje. Fue de él, fue voluntad de él dar un mensaje. Le quiero decir de que fue agradable para mí saber que mi amigo estaba dando un mensaje en apoyo a ¿Y le valió votos? Mire, si valió o no valió, no sé. Recuérdese que Alfonso es un líder, yo lo reconozco, Alfonso es un líder. Y cuántos votos me dio no le podría decir. Mario Estrada, la Sedesol fue el primer ejemplo de reparto de bienes a ciudadanos, a personas en el territorio nacional. ¿Cómo compararía usted el trabajo que hizo la Sedesol con la transferencia de fondos que se está haciendo ahora, por ejemplo, a personas concretas para tratar de sacar, de aliviar su pobreza? Totalmente distinto. El trabajo de Sedesol era totalmente diferente. Sedesol tenía proyectos políticos, tenía proyectos sociales, que era capacitar a las personas, impulsar el desarrollo humano. Ese era el trabajo de Sedesol. Se tergiversaron muchas cosas. Se tergiversaron los proyectos de Sedesol e incluso hubo señalamientos de Sedesol que no, científicamente, no son comprobables. Yo me recuerdo de un proyecto muy simpático que era Póngase las botas. ¿Qué tenía que ver eso con el desarrollo? Mire, todo eran planteamientos, nunca se desarrollaron como las tiendas Coco. Nunca. Los proyectos que se desarrollaron en Sedesol fueron cocinas comunitarias, fueron talleres de postura, capacitación de mujeres para que trabajaran elaborando sus piezas y pudieran diseñar. Lo demás eran cosas que surgían en algunos directores de la oficina, pero proyectos... Pero regalar botas, por ejemplo, ¿qué sentido nunca tenía? se regalaron botas. ¿No? Nunca se regalaron botas. Nunca. ¿Y se regaló? Ni siquiera un solo par de zapatos. ¿Tampoco se regaló calzado? Nunca. ¿Máquinas de coser? ¿Utensilios de cocina? ¿Cómo? ¿Utensilios de cocina? Tampoco se regalaron utensilios de cocina. Se crearon cocinas comunitarias. Ojo con eso. Yo no comparto el populismo. El populismo empobrece más. ¿Qué considera populismo? Pónganos ejemplos de populismo. ¿Las transferencias condicionadas las ve como populismo? Hay populismo, solo las regalías y solo regalar y malacostumbrar. Hay que dar, pero a la vez hay que capacitar. Pero son cosas en un informe totalmente... de Mirador Electoral de las elecciones pasadas se decía que usted había regalado algunos artículos durante la campaña electoral. ¿No es eso también parte del populismo? ¿Regalar artículos en la campaña? ¿Cómo qué? Artículos de cocina, creo que se había mencionado en el informe de Mirador Electoral, que le da seguimiento justamente a todo este proceso de elecciones. Mire, totalmente equivocados. Una cosa es celebrar el Día de la Madre, ¿sí? Y darle un regalo a la madre como yo se lo di a la mía, cuando tenía cómo hacerlo, cuando vivía muy pobre, porque muy pocas veces lo hice cuando fue joven. Pero Mario Estrada, desde hace 22 años, tengo 15 años de estar dentro de este proceso, desde hace 22 años, desde que hice empresa, siempre me relacioné con la gente pobre, con la gente humilde, con la gente sencilla. Entonces celebrábamos el Día de la Madre con más de 15,000 madres. Hacíamos sorteo, no lo regalaba yo, lo conseguíamos con los amigos,
con la gente que quería dar un poquito de amor hacia las madres desposeídas. Y a la vez también había madres que no se iban sin regalo. Yo tenía excedentes en la empresa. Y como un día especial, ese día se tocaba el corazón de los guatemaltecos y especialmente se les daba amor a las madres con un regalito. Ustedes lo hacen el Día de la Madre. No, porque no era para ganarse la voluntad de una persona, sino aunque que era se haga en celebrarlo. campaña electoral, porque se hizo, según se documenta en el informe, se hizo durante la campaña No electoral. sé si ¿cómo se llama? Me decías, Mirador Electoral me investigó desde cuándo se viene haciendo eso, desde 22 años, desde antes de que yo estuviera participando en la política. Le quiero contar eso. Y porque estoy metido en la política, no lo podía dejar de hacer. No. Si eso es tradición, como los convivios navideños en Jalapa, son tradición. Y fíjese que le regalamos a la gente que llega a los convivios navideños, que son más de 15,000 a 20,000 personas quienes llegan a ese convivio navideño. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me hice empresario, lo primero que hice era compartir un poco de utilidades con mi gente. Y eso no es populismo. Lo que estaba dando era dando algo de lo que Dios me dio a mí. 20% de las utilidades las compartía con la gente más necesitada y hacía la Navidad de los pobres. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que sueña. Yo soñaba con tener una buena Navidad. ¿Sabe? Porque de niño yo no tuve Navidades. Yo no recibí un juguete de regalo porque éramos muy pobres. Yo no tenía nada que comer para las Navidades porque éramos muy pobres. Y ese día, de acuerdo y gracias a Dios, a lo que yo tuve como utilidades, lo compartía con esa gente que soñaba siquiera para ese día tener algo. ¿En qué se diferencia esto que usted hace de repartir esos o ofrecer esos agasajos para Navidad o para el Día de la Madre con lo que hace, por ejemplo, Manuel Valdizón? Es totalmente distinto, discúlpenme, no podemos Explíquenos cuál es la diferencia. Una diferencia. ¿Sabe qué es lo que hace Manuel Valdizón? Que para que alguien le llegue a un meeting, ofrece regalar bolsas. Llegan 5,000 y regala 500. Mario Estrada no regala bolsas en los mitines. La gente que llega a los mitines de Mario Estrada, llegan porque les nace en el corazón. Nosotros somos distintos. Guatemala va a cambiar si nosotros cambiamos. Guatemala va a ser distinta si nosotros no corrompemos a la gente, a las personas. Perdón, ingeniero. Usted dijo en determinado momento que con los 16 diputados que llegaron al Congreso de la República por UCN, usted era el verdadero líder de la oposición. De esos 16 diputados quedó tan solo uno. Mi pregunta puntual es, ¿cómo analiza usted el hecho de que en sus listados vayan 3 hijos suyos, una hermana, un sobrino? ¿Cómo lo califica? ¿Es esa una limpieza del partido o es un partido de familia, por llamarle de una manera? Con todo respeto, me mereces, hay desinformación. Ya ve que sí hay desinformación. En los listados de diputados. Parlacén, ¿no? ¿Cómo? ¿Su hermana es Parlacén? ¿Está en el listado de Parlacén? Totalmente falso. ¿Sus hijos? Eduardo Josué, que está estudiando en Monterrey, vino y va en la 9ª casilla. Sí, el único. ¿El otro va como candidato a alcalde de Jalapa? Sí, se lo merece, se lo ha ganado. Ha hecho un liderazgo y un excelente trabajo en Jalapa. Y por ser mi hijo no puede decir que no merezca. ¿Y su otro hijo? Ninguno más. ¿No? Dígame quién. Si me da un nombre, con mucho gusto yo le digo si sí o no. Pero hay otro caso acá, y es el de el señor Javier Hernández. Cuénteme. Hay 8 empleados de la corporación Bullocks que están posicionados compitiendo para varias diputaciones. 3 personas a decir: asistente de mercadeo de la corporación, la hermana del contador y su asistente personal. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, nosotros abrimos el partido a la participación. No relacionamos parentescos. A cambio de 4 millones, ¿abrieron el partido a Javier Hernández a cambio de 4 millones de quetzales de contribución suya a la campaña? En el partido nuestro no se le cobra a nadie. Y no hay una sola persona que pueda decir que Mario Estrada condiciona recibiendo dádivas para otorgar una posición. ¿Y cuál fue el mérito entonces de Javier Hernández para Javier Hernández se ganó una posición con trabajo. Empezó a trabajar y los liderazgos en UCN se ganan con trabajo, no se venden. Pero somos tal vez uno de los pocos partidos donde aquí no se hacen negocios con las posiciones de partidos políticos. Javier Hernández acababa de estar relacionándose con UCE, con Líder, con UNE, o sea, antes de incorporarse a UCN. ¿Qué trabajo pudo haber tenido él para tener ese mérito? Mire, Javier Hernández llegó a UCN después de una serie de negociaciones de 5 meses aproximadamente. Llegó solo, no llegó con una flotilla, no llegó con un equipo. Estando Javier Hernández a lo interno, empezó a trabajar todo un equipo. Ustedes ven en cada una de las zonas
donde se hacen los mitines con 2.000, 3.000 personas, usted ve personas trabajando ahí y no ve a Javier Hernández trabajando. Por méritos de la persona también merece ocupar una posición y no se la asigno yo, la pide la gente con la que trabaja. Don Mario, usted también nos ha dicho que no hay nepotismo. Sin embargo, su hijo es candidato a alcalde de Jalapa. Y usted dice, él se ganó esa posición. Pero es sensato que los hijos del candidato presidencial tengan una opción de elegirse a un cargo popular. Sí, fíjese que sería nepotismo si mi hijo estuviera tras la sombra mía y que él no hiciera nada y estuviera acomodado en la casa. Mi hijo, desde que se hizo diputado, se fue a trabajar a Jalapa, a atender las necesidades de la gente, a proyectarse con la gente. La gente lo pidió a él, no fui yo quien lo nombró. Esto se hace a través de una asamblea. Y les voy a contar una cosa. Lamentablemente en los partidos políticos a veces no hay democracia, pero en UCN sí hay democracia. Aquí sí se escucha a las personas. Hay mucho más que hablar con Mario Estrada y también muchas preguntas que quedan, pero vamos ahora a ver qué nos transmite la audiencia a través de las redes sociales con José Ávila. José Ávila, estás ya en pantalla. Hola, ¿qué tal, Claudia? Y muy buenas noches a usted y muchas gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente tenemos bastante interacción a través de las redes sociales. Vamos a pasar a las primeras interrogantes sin antes recordarle que nos encuentra a través de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @Canal Antigua con el hashtag Destino 2016 y Destino Estrada. La primera interrogante a través de Facebook es para Maricruz Arenas. Ella dice, en este periodo electoral, ¿cómo evitaría el transfugismo de diputados al Congreso de la República? Ya que haciendo un recuento, según los listados del Congreso, su partido inició con 10 diputados y 9 se pasaron a otro partido. ¿Qué método utilizó para seleccionar a sus candidatos actuales y evitar este cambio que señala falta de principios e ideologías firmes? Nos vamos ahora a Twitter, donde tenemos más interrogantes. Sein pregunta, en resumen, ¿cuáles son los 3 puntos focalizados que pretenden su gobierno? Sabemos que no puede acabar con todo. Doctor Sergio Hernández se cuestiona, ¿qué acciones se implementaría en favor de la transparencia en la administración pública de todo el Estado? Y por último, Astrid Reina Franco pregunta, ¿cuál es su primer meta al llegar a gobernar? Recuerde que esta noche nos visita el presidenciable por el partido UCN, Mario Estrada. Claudia, estas son las preguntas a través de las redes sociales. Yo regreso con ustedes para continuar con el análisis. Muchas gracias. Una pregunta acerca de transparencia, pero también otra que le cuestiona cómo se cerciora del método de selección de los candidatos a diputados. En el partido, nosotros no seleccionamos los candidatos ni comprometemos candidaturas con mucho tiempo de anticipación. Hacemos un trabajo previo durante 3 años y medio antes de la convocatoria, que es a nivel estructural. Vamos a fortalecer la base partidaria en el interior de la República y lo hacemos acá. Siempre tenemos acompañamiento. Salgo yo y sale un equipo a la par mía. Esa persona, dentro del recorrido, maneja un historial durante esos 3 años y medio. Y cada uno se va ganando la posición. Cada uno va obteniendo su derecho por trabajo, por liderazgo. Pero en ese liderazgo, en ese formar de liderazgo de 3 años y medio del que usted nos habla, ¿no le parece que es raro pensar que todos se vayan? Porque ¿cuántos diputados quedaron en su bancada en esta diputación, en esta legislatura? Bueno, estábamos hablando de cómo se selecciona, Por eso, pero ahorita de formar el liderazgo. Quedó uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Solo uno quedó? Uno. Sí. No fueron 10 diputados. Realmente ganamos 17 diputaciones. Por eso, nos dejaron 14 14 porque lamentablemente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral anterior respondían a los intereses de un partido político y quitaron diputaciones a diferentes partidos políticos, hasta entre ellos mismos se quitaron. Pero le quedó solo uno. Bueno, quiero finalmente volver a eso. Su hijo. 14. De los 14 queda solo uno. 13. ¿Y saben por qué? Porque no quise aceptar chantajes. Vamos ahora a interrumpir en este momento porque tenemos que ir a un corte. Pero quédese con nosotros que aún hay mucho que hablar y mucho que escuchar de Mario Estrada.
En Destino 2016 conversamos hoy con Mario Estrada, el candidato presidencial del partido UCN. Y la siguiente pregunta la tiene Gustavo Berganza. Usted nos ha hablado del proceso de selección de diputados, pero también hemos visto que hay una serie de personajes, por decirlo así, de dudosa reputación dentro de su partido. Es decir, por ejemplo, tenemos a Jorge Arévalo, tenemos a Gloria Torres, que ha estado, que todavía tiene procesos por corrupción. Es decir, ¿por qué los recluta usted? ¿Por qué los mantiene? Con respecto a Jorge Arévalo, me gustaría que fueran los señores de Líderes que respondieran, porque él es del partido Líder, no es de UCN. Con respecto a Gloria Torres, sí, está en el partido. Llegó al partido en el momento en que no tenía ningún proceso y no ha perdido sus derechos cívicos. Como todo guatemalteco no tiene y no ha perdido sus derechos cívicos, y no soy yo ni Ministerio Público ni juez para sentenciarla, Ministerio Público para investigarla. Ella en este momento sigue en el partido, y yo no soy como otros secretarios generales que niegan, teniendo aún personas con problemas con la justicia, que los niegan aún estando a la par de ellos. Gloria sí está conmigo en el partido, no lo voy a negar, hasta que ella no sea juzgada y sentenciada. Si es que tienen algo que le pruebe, no la podría desconocer yo del partido, porque es ser uno injusto, sino qué clase de país estamos construyendo. Si a ella se le ha probado hoy de que está metida, o alguien tiene pruebas de que Gloria Torres tiene problemas con la justicia, entonces la sometemos al Tribunal de Honor y le pedimos que por favor deje el partido. ¿Usted qué piensa de la práctica que ha sido incluso admitida por ella misma y por su familia sobre ese cobro de comisiones que tenía con las municipalidades durante el gobierno de Álvaro Colom? Es un tema que ha manejado, que se le ha señalado a sus hijas, y ella como madre pues ha salido a defender a sus hijas, como yo he salido también a defender a otras personas en su momento. ¿Por qué? Porque ella sale a la defensa, juega el papel de madre defendiendo a sus hijas. Pero en concreto, ¿usted está de acuerdo con que alguien promueva y tramite préstamos para las alcaldías y cobre una comisión por ese trámite? Cuando es un proceso totalmente ilegal y corrupto, yo no estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo entonces estoy en contra de ese proceso? Promueva y se cobre comisiones por conseguirle préstamos a las alcaldías. Yo estoy en contra de ese proceso. Yo quisiera ya pasar a lo que parte del público televidente está esperando, y es el plan de gobierno de la UCN. ¿Cuáles son los 3 ejes principales de ese plan de gobierno que lo distinguen o lo diferencian respecto a otros partidos políticos? Estamos hablando de Estado de Derecho, seguridad y justicia. Es uno. Otro, la economía, desarrollo económico. 3, educación. 4, salud. Un pueblo enfermo es un pueblo pobre, y un pueblo sano es un pueblo que va en vías de desarrollo. Pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia de su propuesta respecto a las demás? Estos son temas que están incluidos, imagino yo, en los planes de gobierno de otros partidos políticos. Pero ¿qué es lo que va a marcar a la UCN respecto a los contendientes? Precisamente que nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno sencillo y real, y también que es realizable. Nosotros sabemos cómo aplicar cada uno de los retos que tenemos y aplicarlos de inmediato. Déjeme plantearle la pregunta de otra forma. Sí. La propuesta, ¿cuál es su propuesta estrella para este proceso electoral? Primero, tenemos que sanear la administración pública. No podemos seguir con esos altos índices de corrupción que existen en Guatemala. Es el primer paso. Tenemos que crear una verdadera política pública en Guatemala, creando unidades de transparencia. ¿Sí? Esa creación de la política pública, ingeniero, ¿implica que va a mantener usted las estructuras actuales del Estado? ¿O piensa usted, como por ejemplo piensa Alfonso Portillo, que es necesario reformar el Estado, convocar a una constituyente? Yo no comparto el convocar a una constituyente. Estoy totalmente en desacuerdo. Hay que reformar algunas leyes, sí, eso sí lo comparto. ¿Cuál es y cómo, ingeniero? ¿Cómo? ¿Cuál es y cómo? O sea, ¿cuál sería el orden? De inmediato, la ley electoral y de partidos políticos. ¿Ok? La ley del sector justicia. Hay que reformar esas leyes de inmediato.
Otra ley es la ley de contrataciones del Estado. No podemos seguir con esa ley que nos permite altos índices de corrupción. No puede ser posible que se estén pidiendo altas comisiones hoy por asignar una obra. Se pide hasta el 30%. Sí. Más lo que gana el contratista llega al 50%. Al final se está invirtiendo en la obra un 30 o un 40%. ¿Y la ley de servicio civil? Claro, voy todavía por ese proceso. Está la ley de servicio civil. Yo conozco servicio civil, estuve trabajando un año en el servicio civil en 1987. ¿Cree usted que son justos los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se han suscrito entre numerosas entidades y el Estado? Hablemos de la del Congreso, por ejemplo, que favorece mucho a los trabajadores, pero que en términos generales se apropia de muchos recursos del Estado guatemalteco. Sí, pero depende con quiénes son las partes, con quienes se hace la negociación. Hay que hacer negociaciones de pacto colectivo, pero que no castiguen el presupuesto de las instituciones. Los trabajadores tienen derechos y esos derechos deben de respetarse, pero todo enmarcado en algo que pueda ser realizable, que sea justo tanto para el empleador como para los empleados. Yo creo que tampoco se debe permitir el abuso. Sí, ingeniero, digamos, menciónenos básicamente 3 logros, por ejemplo, que hayan hecho sus diputados durante la legislatura pasada, ¿no? Porque para poner un poco en ejemplo o en contexto, digamos, el trabajo que ha hecho su bancada. Bueno, no puedo hablar de logros no solo de una bancada, sino del Congreso en general. No ha tenido ningún logro el Congreso en general. Un Congreso entrampado totalmente, un Congreso ineficiente e inoperante. Hacerle lo que le corresponde a los diputados, que es precisamente auditar. ¿Qué ha auditado usted? El funcionamiento de las instituciones del Estado. Salud pública. Ingeniero, yo me quedé con su respuesta a medias en el bloque pasado y creo que sí sería interesante. Estamos hablando de la legislatura actual. Ok, no es pasado, es actual. 16 diputados. Era lo que usted nos decía, 17, y terminamos en 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los diputados? No, me quedé en eso. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que no acepté chantajes. Lamentablemente, este Congreso es un Congreso totalmente desgastado. Un Congreso donde hay intereses personales. Usted ve el transfugismo, no solo lo sufrió UCN, lo sufrieron todos los partidos políticos, hasta el partido de gobierno. Lo sufrió la UNE. Y en una gran cantidad. En el caso nuestro, le quiero contar, yo estaba en México en una negociación precisamente en Monterrey y recibo una llamada de un diputado y me dice, un mes tenían de haber estado en el Congreso, alistar la chequera porque hay que soltarle algo a los muchachos para que estén contentos. ¿Cómo era posible? Yo con dinero, estar repartiendo dinero en el Congreso de la República. ¿Esa persona, cómo se llama? ¿Quién es la persona que le pidió a usted? No lo puedo anunciar porque yo le puedo decir una cosa, no puedo mencionar el nombre en primer lugar. Por ética, ya no está en el partido, ya se fue. Es un tema de que todos sabemos qué es lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Yo simple y sencillamente quiero cumplir hoy con algo diferente, con una propuesta distinta en la selección de los diputados. Y por eso es necesario reformar la ley electoral y de partidos políticos, donde quede en un artículo que se evite el transfugismo, y el diputado que se quiera ir, que renuncie al Congreso de la República y que quede la curul específicamente al partido por el cual fue electo. Pero usted destacaba, digamos, la democracia interna fuerte de su partido. Si el proceso es exitoso dentro de su partido, ¿por qué se fueron los diputados? Ya lo dije, mire, ya lo dije. O sea, intereses, no, y le quiero contar, no fueron 3 meses y medio. 3 años y medio, decía usted. Sí, pero el transfugismo en el partido nuestro... No, me refiero al proceso de formación al que se refería el licenciado Ortiz. Usted decía que había pasado 3 años y medio formando a este grupo de personas que aspiraban a las diputaciones y que esa era la democracia interna fuerte. Pero con 3 años y medio de formación, de liderazgo, de pensar que todos se fueron, a excepción de uno, que es su hijo, pues parece que hay algo contradictorio ahí, ingeniero. Sí, fíjese que eso se hace en las parejas. Uno, antes de casarse, tiene hasta 3, 4 años de noviazgo y probablemente se casa hoy y en una semana se está divorciando porque no se entendió y usted creyó conocer a la persona. Yo quisiera volver al plan nuevamente. Hablemos de seguridad. ¿Qué piensa hacer usted para combatir las extorsiones? Primero, lo que hay que hacer en seguridad es depurar los altos mandos y mandos medios.
del Ministerio de Gobernación y de la Policía. Allí hay estructuras criminales a lo interno. ¿Y de dónde saca cuadros? ¿Y de dónde saca cuadros para llenar esos altos mandos? ¿Hay carrera policial? Del Ministerio y de la Policía. Hay carrera policial y esa carrera debe de respetarse. Y en cuanto al ministerio, recuérdese que los ministros son nombrados por el presidente. Hay gente capaz, gente con conocimiento. ¿Quién sería su candidato a ministro de Gobernación? Bueno, ¿quién sería su opción de ministro de Gobernación? Yo no le podré dar nombre en ese momento porque le voy a contar qué sucede. Yo voy a presentar a los diferentes sectores y a la CICIG 3 nombres para que sean ellos quienes investiguen a la persona que podría ocupar ese cargo. Yo creo que caería en una irresponsabilidad dar un nombre en este momento y el día que yo tome posesión esté nombrando o postulando a otro. Ahora, hablemos del tema fiscal. Es decir, es sabido que el próximo gobierno va a encontrar un Estado con dificultades grandes de financiamiento. ¿Cómo piensa usted superar esa brecha fiscal que existe actualmente? ¿Piensa usted elevar el IVA? No. Hay que eficientar el trabajo de la SAT, hay que sanear la SAT primero. ¿Por qué? Porque la SAT al día de hoy no está cumpliendo con la función por lo cual fue creada. También en la SAT ya tenemos problemas en la SAT. El caso de la línea, usted se dio cuenta que la recaudación de impuestos no ha sido eficiente. Yo trabajé en el Ministerio de Finanzas Públicas cuando la recaudación se realizaba ahí a través de rentas internas. La SAT se desliga el Ministerio de Rentas Internas y pasa a formarse la SAT con otra finalidad, con depurar la función y con eficientar la recaudación. Pero fue poco tiempo cuando esto funciona y los objetivos o las razones por las que fue creada la SAT, se perdió totalmente ese esquema. Hay que hacer una reingeniería total en la SAT. Hay que revisar los ingresos de los contenedores a Guatemala y esto lo podemos hacer a través de los arcos de rayos X en Guatemala para evitar muchas cosas que se están dando a los ingresos. Los sindicatos del Estado están pidiendo precisamente que se retorne al modelo anterior de una SAT que no es autónoma sino que es parte del Ministerio de Finanzas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es retroceder al pasado. Es retroceder. Yo creo que tenemos que buscar mecanismos totalmente modernos. No podemos regresar al pasado. Tenemos que revisar qué pasó con la SAT. Si no, pues hay que reformar la ley de la SAT. Vamos a ir en este momento con nuestro compañero José Ávila para revisar qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación con el ingeniero Mario Estrada, el candidato presidencial de UCN. Adelante, José. Muchas gracias, Juan Luis, y efectivamente nos vamos de nueva cuenta de las redes sociales, pasamos de forma rápida a Twitter, donde han iniciado las interrogantes por parte de la audiencia. Sergio Campos pregunta si va a ordenar con quiénes lo haría, quiénes están en su equipo. Miriam Polanco se pregunta, ¿por qué cree que Portillo no se unió con él si eran tan amigos como dice? Marco Arrow también nos pregunta, si las reformas electorales no se aprueban en este año, ¿las apoyaría si él ganara? Estas son una de las preguntas que nos lanzan a través de las redes sociales. Déjenme comentarles que hemos sido trending topic en Twitter. Vamos a leer una más que nos está llegando de Osvaldo Ical, que dice: ¿qué opina Mario Estrada sobre si debe o no renunciar Otto Pérez Molina? ¿Qué reformas puntuales propone sobre la ley electoral y de partidos políticos? Con estas preguntas, Juan Luis, yo voy a volver con ustedes hasta el set principal. No hace falta elegir demasiado. La pregunta que queremos que el ingeniero Estrada responda es: ¿piensa usted que Otto Pérez Molina debe separarse de la presidencia de la República o cree usted que debe permanecer ahí hasta el 14 de enero próximo? Ya es poco tiempo el que le falta. Yo le podría decir, mire, él debería tal vez de permanecer, pero a pesar de los casos de corrupción de su gobierno. A pesar de los casos de corrupción, pero para mantener el orden que debe mantenerse al día de hoy. Claro, tiene que rendir cuentas al pueblo de Guatemala, pero por dignidad debería renunciar. Con esta respuesta del señor Estrada vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco al tercer y último segmento en el que conversamos con el candidato a la presidencia de UCN. Ya venimos. En
Destino 2016 conversamos hoy, la noche del domingo 28 de junio, con el candidato presidencial de UCN, el ingeniero Mario Estrada. Y la siguiente pregunta está a cargo de Edgar Ortiz. Ingeniero, hablando un poco del tema económico, el caso de Perú es un caso muy interesante. Para el año 2000 la tasa de pobreza era el 58%, hoy día más o menos ha reducido al 23%. En el caso peruano el tema de la minería fue un sector estratégico muy importante. Le pregunto yo al ingeniero Estrada, ¿minería en manos del Estado o en manos de los particulares? Debería de verse y considerarse una inversión público-privada, tomando en cuenta a los sectores involucrados en este tema, como las mismas comunidades, porque tenemos riqueza en Guatemala. Y tenemos mucha riqueza, estamos casi sentados en oro en Guatemala. Y hay muchos minerales, yacimientos en Guatemala. La conflictividad se da precisamente porque no se escucha también a los sectores donde están los yacimientos en sus alrededores. Yo creo que debe de escucharse, atenderse y proteger también a los inversionistas en el país. Una pregunta muy rápida y con una respuesta muy breve, tengo entendido. ¿Cómo fue que conoció a Marjorie Chacón, hoy condenada por narcotráfico en Estados Unidos? ¿Y cuál fue la relación que sostuvo con ella luego acá en Guatemala? De a comprar en México. Me encantan las botas. Yo andaba comprando botas en México. Y me encontré precisamente en el lugar donde venden botas y me encontré con ella. Me saludó, vio que era guatemalteco, la saludé. Yo no sabía con quién estaba platicando. Compró botas para su familia y precisamente en ese momento nos despedimos. Ella por su lado, yo por el mío. ¿Y volvieron a buscarse en Guatemala? Más tarde sé que un diputado fue el que sirvió de enlace para que ustedes se encontraran acá en Guatemala. No, en un restaurante. Yo estaba en un restaurante y ella estaba en un restaurante. Me reconoció, yo la reconocí, que nos habíamos visto en México. Nada más fue algo así muy pasajero. Ingeniero Estrada, hablemos del sistema de salud pública. Usted nos decía hace un momento que es indispensable garantizarle la salud a los guatemaltecos. ¿Cómo lo financiaría? ¿De dónde sacaría fondos para un sistema de salud que ha estado, pero históricamente, desfinanciado en el país? Hay que redistribuir el presupuesto, hay que readecuar el presupuesto en Guatemala. ¿A qué le recortaría? Bueno, hay que revisar la estructura del presupuesto en el Estado. Hoy por hoy se invierte en medicamentos, hay que eficientar también la inversión en el Ministerio de Salud Pública. Sabemos de que en el mismo Ministerio de Salud Pública ha habido corrupción, no ahorita, desde hace mucho tiempo, que se compran medicamentos y esos medicamentos no llegan a los pacientes. En realidad el problema es que se compran a precios estratosféricos en Guatemala para beneficiar. Exageradamente altos. Entonces hay que crear una oficina de compra de medicinas, y la de medicina no hay que comprarla acá, hay que comprarla en el extranjero a menor costo. El problema con la compra de medicinas en Guatemala es que hay, digamos, contratos abiertos que casi siempre se adjudican a 2 o 3 empresas únicamente. Eso es el gran botín, sí, los grandes negocios. Y sí, en general el resto de países centroamericanos compra en paquete con la OPS. Exacto, eso es lo que deberíamos de hacer. Y otra cosa más, que la medicina que se compre o que compre el gobierno venga etiquetada con gobierno de la República, los blister y el empaque, para que no se hagan los negocios o que no hayan fugas de medicina de los hospitales y que hagan los grandes negocios con la enfermedad de un pueblo. Yo quisiera preguntarle, ingeniero, en el caso de la salud, el gobierno de Guatemala tiene un pacto colectivo de condiciones laborales con el sistema de salud que a veces, vamos, es inentendible cómo poderlo financiar, porque no está claro. ¿Qué va a hacer usted en el tema de tener un sindicato, un grupo de sindicatos que son muy fuertes y que en determinado momento le pueden causar muchos problemas? Usted es presidente de la República, ¿pacta con ellos? ¿Qué haría? Primero, el problema de Guatemala es de que no se ha llegado a un gran entendimiento o un gran diálogo nacional. Hay que sentarse, porque la responsabilidad no solo es de un gobierno. Aquí hay que unirnos. Hay que llegar a un acuerdo nacional para sacar adelante el país. Guatemala está atravesando por problemas muy serios, pero serios, muy grandes. Hay odio, hay resentimiento, hay organización, hay paros, hay conflictividad social, hay de todo. ¿Saben qué es lo que está sucediendo en Guatemala? Y que no nos entendemos, no hemos llegado a platicar. Tenemos que hacer un compromiso nacional
de todos los guatemaltecos. Es la única manera de salir adelante. Unámonos todos en un solo esfuerzo, hagamos ese compromiso, sector sindical, movimientos sociales, sector empresarial, gobierno, todos, porque es la única manera que vamos a sacar adelante a Guatemala. De lo contrario, cada quien jalando por su lado, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a arrancar en este momento con un ejercicio muy rápido de preguntas cortas y que esperan una respuesta aún más corta o sucinta de parte del candidato. Arranca doña Carmen Ortiz con su primera pregunta. La CICIG, ¿la apoya sí o no? Sí. Gustavo. La mina de San Rafael Las Flores, los chincas se oponen. ¿Usted apoya la mina? Hay que revisar cuál es el tema de la conflictividad de ahí. Ambiguo entonces. Sí, yo no puedo dar una opinión de sí o no si no conozco a profundidad qué es lo que está sucediendo realmente ahí, en ese caso. ¿Aumentaría las regalías a la industria extractiva, sí o no? Las regalías para el Estado que favorezcan al pueblo de Guatemala hay que negociarlas. Más allá del 10% actual. Más allá del 10% actual. Tenemos el caso, ya lo hablaba usted de Perú, tenemos otros casos, República Dominicana me parece. ¿Por qué? Las compañías extractoras de oro en Guatemala en 3 años recuperan la inversión. ¿Qué sucede después? No podemos seguir siendo injustos con un pueblo que se está muriendo de hambre. Ingeniero, legalización del aborto, matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En contra del tema ¿De los dos? Del aborto. ¿Del aborto? ¿Y el matrimonio entre personas del mismo sexo? Le podría decir que no estoy a favor, pero respeto. Mi pregunta, ¿cuánto debe ganar un agente de policía? Hay que revisar lo que gana un policía, porque no queremos que un policía se corrompa por bajos salarios. Tiene que tener un salario digno. ¿Usted está de acuerdo con la transformación que se ha hecho en la carrera para formar a maestros, la profesionalización docente, que los maestros saquen un bachillerato en educación y luego vayan a la universidad para formarse con grado universitario? La profesionalización del magisterio viene desde hace muchos años, se quedó en stand-by durante algún tiempo. Lo que hay que revisar es a dónde nos lleva la prolongación del ciclo de la formación de los maestros, perdón. En breve, entonces, ¿usted no está de acuerdo con la profesionalización? Hay que revisar, no hay que profesionalizar a los maestros, hay que actualizarlos, porque hay muchos maestros que están desactualizados y el mundo moderno nos lleva a que debemos de actualizarnos. Ingeniero Estrada, gracias por acompañarnos en Destino 2016. Vamos en este momento a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco los panelistas para discutir sobre las conclusiones de esta conversación con el candidato presidencial de la UCN. En Destino 2016, después de conversar con el candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, los panelistas ahora expresamos nuestras conclusiones. Arranca Juan Carlos Sandoval. Yo he de contarle que a mi parecer pues no es un hombre que hoy verdaderamente esté buscando la presidencia de la República. Creo que lo que está buscando es mantener su feudo en Jalapa, tratar de colocar algunas diputaciones y tampoco tiene mayor interés en conservarlas, más bien sirve de vehículo para aquellas personas que no han forjado esa identidad política en otras agrupaciones, les da cabida, les da la posibilidad de mantener su ficha electoral y seguir teniendo algún grado de injerencia política. No veo más que eso. Igual coincido en esta parte con Juan Carlos. No veo tampoco una disposición directa a la presidencia, pero también me deja, digamos, muy mal sabor de boca la superficialidad con la que aborda los temas, la falta de información en muchos de ellos. O sea, concretamente, por ejemplo, en seguridad no hubo ninguna idea clara. En temas económicos me pareció a mí sin norte, sin rumbo, sin claridad, ninguna propuesta clara, y también no se quiso mojar prácticamente en ninguna pregunta directa. Todas las preguntas directas fueron abordadas con una cuestión de diálogo. Respuestas elaboradas donde no había un sí, un no. Claro, con muchos adjetivos, con mucha floritura, pero sin ninguna sustancia. Así que yo califico completamente una conversación casual, sin sustancia y absolutamente nebulosa, ¿no? No me queda claro absolutamente ningún punto del presidencial. Hay un fragmento en donde realmente existe un vacío en sus respuestas, muchas palabras, pero al final
no hay una explicación certera o que lo deje a uno satisfecho, y es en relación a la participación de su hijo, a la participación también de Gloria Torres. Él dice: no voy a expulsar de mi partido a alguien que no ha sido condenado ni vencido en juicio. Eso es entendible, pero deja participar en sus filas a alguien que es acusado de un delito como lavado de dinero, y creo que la política, para depurarse, como él dice, respete el principio de inocencia, pero que las personas que son acusadas, antes de participar, solventen su situación. Ahora, es interesante el rompimiento con Alfonso Portillo. Es decir, cuando se le hace la pregunta con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente y la reforma del sistema político, la actitud de él es como de rechazo, pero un rechazo emocional, porque Alfonso Portillo lo había apoyado. Digamos, sí, pero sí es interesante, por ejemplo, que diga que apoya a la reforma a la ley de servicio civil, la reforma a la ley electoral y la reforma a la ley de contrataciones del Estado. Bueno, ese es un punto a su favor, pero por otra parte, bueno, ¿de qué sirve si solo tiene un diputado, no? Y es su hijo, precisamente una de las reformas propuestas el viernes para transformar la ley electoral del nepotismo. Exactamente, es eliminar la participación de familiares, secretario general y luego un hijo candidato a diputado y ahora alcalde. Carmen, adelante. Bueno, yo la verdad me quedo sorprendida una vez más de que haya una persona, otra persona más, que quiera acceder a la presidencia de la República y no tenga la menor idea de qué es lo que quiere hacer. Me parece muy arriesgado. Coincido con Juan Carlos en que posiblemente lo único que quiera mantener es la hegemonía política en Jalapa, pero aún así me parece una falta de respeto para los guatemaltecos lanzarse a una candidatura sin tener un plan. Por el otro lado, sí, efectivamente, este es un partido político, por llamarlo de alguna manera, alcantarilla, en el cual, pues, aparentemente acepta de todo. No dejó claro la pregunta sobre Javier Hernández y el hecho de que tuviera 4 millones de quetzales para su candidatura. Es decir, aunque él diga que no pide, no dejó claro cuáles eran sus méritos. Bien lo decía Juan Carlos. Hace poco estaba coqueteando con Líder. Señor Hernández, con Líder, por la alcaldía metropolitana, y de la noche a la mañana resultó ser candidato a diputado ocupando la primera casilla por este partido político. Y como mencionaba, prácticamente ahí hay 8 personas, por lo menos de la corporación Bullocks, que también están posicionadas y que al parecer no tienen ningún mérito. No pudo haber construido méritos en días o semanas para poder posicionarse de esa manera en el partido político. Y sobre todo diciendo que eran 3 años y medio de formación para ser sí, diputado. después hubo una contradicción en ese sentido. A mí lo que más me llama la atención es su resistencia a hablar, por ejemplo, de su patrimonio, a describir su patrimonio. Nos habla de que ha representado a firmas mexicanas y que ha distribuido utensilios en nuestro país, utensilios de cocina, y que con eso ha construido su fortuna, pero se resiste, como prácticamente todos los aspirantes que hemos visto acá, recuerdo especialmente a Suri Ríos, a explicar a cuánto asciende su patrimonio y en qué consiste en términos concretos. Pareciera haber como una resistencia muy grande a ser transparente frente a los guatemaltecos. Por el otro lado, a mí me llama la atención también que rechaza el que él sea un cacique local, cuando en términos generales la descripción que extraemos aquí es básicamente esa, la de una persona que quiere tener el control de un distrito electoral, pero además que practica el nepotismo con absoluta claridad, aunque él lo niegue y lo rechace después. Me parece que estamos frente a un candidato que, como ya nos decía Carmen, es una persona que no pareciera estar suficientemente preparada para aspirar a la presidencia de la República y no se expresa con claridad respecto a cuáles son sus iniciativas para, en caso de ser favorecido con el voto popular, llegar a cambiar la situación del país. Señores, esta ha sido ya el final de la conversación en Destino 2016. Déjenme contarles que somos Trending Topic a lo largo de esta noche con la conversación con el ingeniero Mario Estrada, y por supuesto queremos hacerle una invitación a nuestros televidentes para que sigan acompañándonos a lo largo de los siguientes domingos. Ya sabe usted, cada domingo a las 10 de la noche, de aquí hasta las elecciones del 6 de septiembre, usted encontrará siempre el tema de mayor discusión política, a los protagonistas del proceso electoral en el canal Antigua, Destino 2016. Feliz noche.